La Alianza Europea se denominó la Liga Santa, y sus componentes eran España, Venecia, Saboya, Génova, Sicilia, Malta y, por supuesto, los estados pontificios. El Papa también contribuyó con fuerzas armadas a las órdenes de un estratega excepcional con una brillante carrera, el almirante Marco Antonio Colonna, quien había combatido contra los turcos en Chipre. En mayo de 1571, en la Basílica de San Pedro, el Papa confirmó a Colonna en su misión. En nombre de la Liga Santa tenía que organizar una armada europea que pudiese enfrentarse a la flota otomana. Su bandera era la cruz. Se trataba de una guerra santa. Los venecianos, sin embargo, no contaban solo con la ayuda divina. En el astillero secreto de la ciudad continuaban con urgencia los trabajos del proyecto Galeazza. Se dotó al astillero de la mayor fragua para armas navales de Europa, con 5.000 obreros para la construcción de navíos, cañones y velas. La característica crucial del nuevo modelo era la artillería lateral. Para el ingeniero Francesco Duodo y el almirante Sebastián Veniero, las galeazzas serían un hito histórico. Su viaje inaugural fue una misión muy especial. Aquí dice que los capitanes venecianos... Venecia proveyó a la Liga Santa de su mayor contingente de hombres, así como del orgullo de la flota, las 6 galeazzas. Estas máquinas de combate marcaron un momento decisivo en la historia de las guerras navales. Enterrados en el cieno que rodea a Oxia. 2 meses antes de la gran batalla, la Liga Santa reunió a sus más capaces capitanes con sus mejores barcos. Los barcos de guerra procedentes de Barcelona, Roma y Venecia se encontraron en el estrecho de Mesina. Y Mesina se convirtió en una gigantesca base naval. La Real, el buque insignia de esta impresionante armada cristiana, atracó en Mesina el 24 de agosto de 1571. Al mando de la espléndida galera se encontraba don Juan de Austria, hijo del emperador sacro romano Carlos V. A él correspondía el mando supremo sobre toda la flota. A la edad de 26 años, don Juan estaba en la cúspide de su carrera. Su acertada campaña contra los moros le había granjeado cumplida fama y ahora estaría al frente de 280 barcos en una batalla decisiva para el futuro de Europa. Don Juan recogió por escrito sus impresiones sobre aquellos azarosos días. Todos fueron a la lucha con el máximo anhelo, aunque supiéramos que la flota enemiga era mucho mayor que la nuestra. Debido a las victorias obtenidas en el pasado, el enemigo estaba acostumbrado al éxito y desestimaban nuestras fuerzas. Al llegar a Mesina, don Juan inspeccionó todos los barcos de su flota. Las galeras venecianas contaban con poca tripulación, por lo que transfirió allí a soldados españoles. Pero entre los aliados, este acto generó tensiones que casi dieron al traste con la Liga Santa. Sebastiano Venieri era una persona... Tensiones en el seno de la alianza ni los movimientos de tropas a la salida de Sicilia podían ser mantenidos en secreto. Cuando las noticias llegaron a Constantinopla, el sultán reunió a su consejo de guerra. Sus espías trabajaban a conciencia. Los archivos de Estambul lo demuestran claramente. Los turcos otomanos sabían exactamente que España participaría en la inminente batalla. También sabían que el Papa tenía un papel clave en la constitución de la Alianza Europea y que Venecia estaba construyendo su propia flota. Los espías otomanos observaban los movimientos del enemigo y pasaban inmediatamente la información a los capitanes y almirantes de su flota. La escuadra turca recibió la orden de partir de inmediato hacia el pequeño puerto de Lepanto, estratégica base naval turca en el Golfo de Patras. Lepanto había sido un bastión turco durante años. Tras sus gruesos muros, los comandantes musulmanes elaboraron sus planes contra la flota cristiana. Se nombró comandante en jefe al vencedor de Chipre. Su nombre era Ali Pasha. Su segundo era un corsario inteligente e intrépido llamado Ulush Ali Pasha. Se sentían llenos de confianza.
Durante décadas, la flota turca había salido siempre victoriosa desde aquella batalla de Preveza en 1538. El mar Mediterráneo era su mar. La Liga Santa salió del estrecho de Mesina y puso rumbo al este. Destino, la isla de Oxia. También ellos tenían espías para informarles de los movimientos de la escuadra turca. A bordo de la Real, el comandante supremo, don Juan de Austria, elaboraba su plan de ataque. El comandante veneciano se colocaría con las 6 nuevas naves milagrosas, las galeazas, a la cabeza de la flota. El objetivo del otro capitán veneciano era proteger el buque insignia, la galera real. Los cristianos entrarían en combate con las galeras desplegadas en una línea y las galeazas al frente para conducir el ataque. Se preparaba un enfrentamiento definitivo entre la Cruz y la Media Luna.